Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, literalmente, es el motor de cualquier clase exitosa, la coherencia pedagógica. Y para ser más exactos, vamos a ver cómo transformar esos propósitos de aprendizaje que a veces nos dan tantos dolores de cabeza. Vamos a aprender a identificar esos verbos que no nos sirven para nada y a reescribirlos usando desempeños claros y reales. Es un tema fascinante y súper práctico. Para arrancar, fíjense en esta pregunta que es clave. ¿Qué será capaz de hacer el estudiante al finalizar la sesión? Ojo, no es una pregunta cualquiera, es el ancla, el corazón de toda nuestra planificación. Por mucho tiempo, la verdad es que nos enfocábamos demasiado en qué íbamos a enseñar nosotros como docentes. Pero ¿saben qué? Esta pregunta le da la vuelta a la tortilla. Nos obliga a mirar hacia el desempeño real y observable del estudiante. Resultados palpables, gente. Bueno, para arreglar esos planes de clase que a veces se nos desorganizan, vamos a seguir esta pequeña hoja de ruta. 1. El problema de los propósitos. 2. Verbos observables versus no observables. 3. Vamos a ver la transformación con unos ejemplos comparativos. 4. La estructura del éxito. Y 5. Cómo ir del propósito directo a la evaluación. ¡Comencemos! Punto número 1. El problema de los propósitos. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Pasamos horas, literalmente horas, diseñando una clase increíble que, a la hora de la verdad, se nos cae a pedazos porque la meta inicial era, demasiado vaga. Miren esta comparación. En el lado A, tenemos el enfoque de toda la vida, ese que se centra casi exclusivamente en el docente y en el simple saber teórico. Pero el enfoque por competencias que tenemos en el lado B es otra historia. Se centra en el estudiante y en el hacer con sentido. Ya no nos sirve que solo memoricen información. El aprendizaje real significa que puedan integrar esos conocimientos y habilidades para actuar de verdad en su entorno. Y así llegamos al paso 2, verbos observables contra no observables. Aquí es donde empezamos a identificar nuestros puntos débiles. Hay un par de errores súper comunes que, sin darnos cuenta, sabotean por completo nuestras planificaciones. El principal de todos es usar verbos como conocer, aprender o, escuchen bien, el gran villano de la pedagogía, comprender. Sí, suenan muy nobles, pero la verdad es que generan muchísima confusión. ¿Por qué? Pues porque son procesos internos. Piensen en esto. Es imposible medir objetivamente si alguien comprende algo, a menos que realice una acción concreta que te lo demuestre. Si tu propósito dice comprender el ecosistema, te garantizo que eso no se puede evaluar con precisión en un salón de clases. Y aquí está la regla de oro. Presten mucha atención. El verbo define el nivel cognitivo y determina el tipo de actividad y evaluación. Tal cual. El verbo que elijan al redactar ese propósito es la base absoluta para todo lo que viene después en la clase. Si el verbo es ambiguo o flojo, las actividades van a estar totalmente desconectadas y la evaluación terminará siendo una simple adivinanza. Pasemos al punto 3. Transformación. Ejemplos comparativos. Vamos a ver 3 casos puntuales de cómo mejorar esto. Lo que es realmente interesante aquí es el contraste tan radical que logramos con solo cambiar la acción principal. Miren esta primera comparación centrada en el verbo. Por un lado, tenemos el clásico comprender textos orales. Como decíamos, es un estado interno, súper vago y ser observable. Pero en la otra esquina, damos el primer gran salto. Lo reemplazamos por una acción clarísima. Explica el tema y propósito. ¿Ven la diferencia? Ahora, nosotros como educadores sabemos exactamente qué evidencia buscar. Vamos a ver y escuchar al estudiante dando una explicación. Vamos con el segundo ejemplo. Un propósito no puede estar flotando por ahí en el vacío. Si decimos algo como aprender sobre el texto oral, suena a una teoría abstracta aburridísima. Pero miren qué pasa cuando le damos contexto. Textos orales vinculados a su contexto. ¡Boom! Inmediatamente conectamos ese aprendizaje con una situación real y significativa para los estudiantes, dándole mucho más sentido a lo que están haciendo en el aula. Y en nuestro tercer ejemplo comparativo, abordamos el famoso ¿cómo? Una comprensión vaga realmente no nos dice nada sobre qué tanto les vamos a exigir cognitivamente. Pero si añadimos algo como distinguiendo información relevante, estableciendo conclusiones, la cosa cambia por completo. Ahí estamos definiendo el proceso específico.
Básicamente, estamos subiendo el nivel de exigencia y trazando un mapa súper claro de cómo el estudiante nos va a demostrar su aprendizaje paso a paso. Así que vamos al punto número 4, la estructura del éxito. Vamos a desarmar la anatomía de un propósito perfecto. Formular un propósito que de verdad funcione no es un arte misterioso, es más bien una ciencia, donde cada pieza tiene su lugar. Todo buen propósito necesita estas 5 partes bien ensambladas. Primero, el verbo observable, que aquí es explica. Segundo, el contenido, o sea, ¿de qué estamos hablando? El tema y propósito comunicativo. Tercero, el contexto, que aquí son los textos orales. Cuarto, el proceso cognitivo, que es cómo lo logran. Distingue y concluye. Y quinto, una condición de calidad, que muchas veces va implícita, como pedir que lo hagan con claridad y coherencia. Cuando logramos alinear estas 5 piezas, tenemos un propósito robusto, coherente y, sobre todo, 100% observable. Y finalmente, el punto 5, del propósito a la evaluación. Y esto ilustra de manera brillante lo que llamamos el efecto dominó de la planificación pedagógica. Es una reacción en cadena. El paso 1, el propósito, no es solo un título para llenar un formato. Define exactamente qué vamos a lograr. Y eso automáticamente nos dicta el paso 2, las actividades, que no son más que el camino específico para practicar este desempeño. Por último, llegamos al paso 3, la evaluación, que simplemente verifica si se logró esa acción observable que marcamos al inicio. De verdad, el propósito que definan va a dictar directamente los criterios de evaluación y la evidencia que van a recolectar. Porque la cruda realidad es esta. Si no formulamos bien el propósito desde el minuto 1, o si nos aferramos a esos verbos que no se pueden observar, todo se viene abajo. Las actividades se desordenan convirtiéndose en un activismo sin fin y la evaluación pierde absolutamente todo el sentido. Es literalmente imposible definir criterios de evaluación válidos o recoger evidencias claras si desde el principio no sabíamos qué acción medible estábamos buscando. Para ir cerrando esta exploración, quiero que se queden con esta conclusión clarísima que rescatamos de los textos. El propósito es el punto de partida y la guía de toda la sesión. No es un trámite. Un propósito bien transformado, con su verbo observable, su contenido, su contexto y su proceso cognitivo, es nuestra brújula. Es el ancla funcional que evita que improvisemos y lo que nos garantiza que ese aprendizaje sea real, profundo y medible. Así que los dejo con esta pequeña provocación. Si alguien tomara ahora mismo el documento de su próxima planificación y leyera el propósito, ¿vería simplemente una lista de los temas que ustedes van a enseñar? ¿O vería claramente la acción observable y significativa que sus estudiantes van a lograr? Ese pequeño ajuste en la redacción es un salto gigantesco para la calidad educativa. Ojalá que este análisis les haya dado un montón de herramientas útiles para optimizar sus planificaciones y enfocarse de lleno en los desempeños claros. Hasta la próxima y muchísimo éxito en sus clases.